el tiempo de enfermedad, que generalmente, aunque sea de manera arbitraria, se ha puesto en unos 6 meses. Si se continúa con la sintomatología, podemos hablar de demencia. Pero si es algo que de repente son de una semana, 3 días, eso no es demencia. Entonces nos hablan de un síndrome progresivo de deterioro global de funciones intelectuales, entre ellas, generalmente hablamos de las cognitivas: memoria, lenguaje, noticias, praxis, funciones ejecutivas, que uno las adquirió previamente y que preserva el nivel de vigilancia. O sea, uno puede estar muy demente pero estar despierto, ¿no? Pero el problema es que al alterarse estas funciones, entonces ya no hay un adecuado rendimiento laboral o social del individuo y ya no es autónomo. Aquí, por ejemplo, tenemos otro concepto más, que es el deterioro cognitivo leve, y en este, a veces hasta los test o la batería neurocognitiva puede salir normal, pero uno dice, es que yo siento que no rindo como antes. Y hay otros que en el trabajo de repente no lo perciben, pero el mismo paciente dice, es que yo hacía esto, captaba esto, me acordaba de esto y ahora siento que me demoro un poquito más. Y es una alerta porque es donde empieza a desarrollarse este deterioro cognitivo. Las causas pueden ser tanto lesiones cerebrales como disfunciones orgánicas cerebrales. El tiempo, ya lo hemos dicho, que tiene que ser mayor de 6 meses. Y ojo, uno, cuando envejece, es probable que poco a poco se vaya olvidando ciertas cosas, pero son olvidos que son benignos. Y no todo viejito es demente, por si acaso. Se olvida las cosas, pero eso no interfiere en su vida. En cambio, el que hace demencia, sí, se olvida y jamás los recuerda. Por eso, estos términos como por ejemplo la demencia senil, tratamos de desterrarlos, porque no porque llegue a viejo va a ser demente, ¿no? Sino que hay demencias de Alzheimer, demencias vasculares, demencias por cuerpos de Lewy, la demencia de Binswanger, hay un montón. La siguiente. Acá tenemos unos subtipos, porque en general, ¿en qué se preocupa la gente? Me estoy olvidando las cosas, ¿no? Está perdiendo la memoria. Pero esa no es la única actividad mental importante. Tenemos, por ejemplo, la planificación, la organización, ¿no? Son otras cosas. Lo que pasa es que dividimos en un grupo. Hay unos deterioros cognitivos amnésicos y otros no amnésicos. En los amnésicos, lo prevalente, lo más importante es que se pierde la memoria, la función de la memoria, y las otras se pierden después. En cambio, en los no amnésicos no se pierde de inicio la memoria. Hacemos este cuadrito y dice, en los amnésicos, cuando solamente está un dominio tomado, que sería la memoria, esto debemos pensar que va a progresar a un Alzheimer. Pero si son múltiples, tanto puede ser como un Alzheimer o como una demencia vascular. Es más, las demencias vasculares pueden coexistir con el Alzheimer haciendo demencias mixtas. Ahora, hay el otro problema, que es con trastornos psiquiátricos. Los pacientes con depresión hacen lo que algunos llaman pseudodemencia. Y dicen, no, yo me olvido las cosas. Pero cuando uno revisa bien, no es tanto que se olvide. Lo que pasa es que el paciente con depresión tiene su foco de la atención en sí mismo y no a donde se está dirigiendo. Entonces, si el foco de la atención no está bien encaminado, no va a captar las cosas, y si no las capta, no las recuerda. Mejoramos el estado emocional, y si estos problemas de memoria han pasado, es que era una pseudodemencia. Y en las no amnésicas, si solamente está un dominio tomado, podemos pensar en las demencias frontotemporales, que tienen que ver mucho con el comportamiento, y si son varios los dominios, la demencia de los cuerpos de Lewy o las demencias vasculares. La siguiente. Entonces, más o menos esta es la evolución que sigue una demencia. Sería interesante que podamos nosotros coger al paciente cuando todavía está en una etapa reversible, en esta etapa silenciosa, pero cuando no hay síntomas nadie se queja. Otro punto clave es el deterioro cognitivo leve. Entonces, ahí es donde están funcionando algunas drogas que sirven para retardar el progreso de la enfermedad, no necesariamente para curar. Pero cuando ya vamos a las otras etapas, prácticamente tenemos un tratamiento sintomático. ¿Qué hace el demente? Se agita, alucina, se va a la calle, come demasiado o no come nada, ¿no? Entonces hay que estar interviniendo con drogas, de repente con neurolépticos, con antidepresivos, ¿no? Con todas estas cosas para tener un comportamiento más manejable. Y finalmente, cuando llega a postrarse,
solamente estar en un tratamiento paliativo. Da pena realmente cuando a veces a la consulta externa llegan, y a veces llegaban con una viejita porque juega con sus heces. Pero claro, ya, si te la llevan cuando juega con las heces, quiere decir que ha pasado un montón de cosas. Y cuando empieza uno a indagar, que ya van mucho más allá de 5 años de enfermedad en que se olvidaban las cosas, se olvidaban los nombres, dejaba la cocina prendida, en ese momento se podría haber intervenido algo, pero ahorita que esté en ese estado, ya no. La siguiente. Entonces, para el diagnóstico necesitamos baterías neuropsicológicas. Sin embargo, como test de tamizaje, el Mini-Mental nos ayuda. Y el Mini-Mental, si ustedes lo aprenden a aplicar, en 5 a 10 minutos lo van a poder realizar. Acá tenemos varias preguntas. El problema es que esta valoración hasta 30 puntos, sobre todo es para aquellas personas que tienen más de 3 años de instrucción. Y también hay que tener en cuenta que el paciente debe tener tanto su visión como su audición conservados, porque si no, hay algunas cosas que no las va a poder realizar. Por ejemplo, el otro día teníamos una paciente en la consulta que no veía bien. Entonces, si no ve bien, no me va a poder copiar la figura. O intentó escribir, y claro, la frase era coherente, pero hacía una T y la rayita de la T la ponía por otro lado. Pero no porque no esté mal su función de escritura, sino porque no ve, ¿no? Entonces, en eso tenemos que tener cuidado. En general, se pide que la respuesta sea absoluta, ¿no? Entonces, tenemos año, estación, fecha, día, mes. Y hay alguna observación que, por ejemplo, en la primera semana del año siguiente podemos seguir considerando válido el año anterior. O sea, en la primera semana del 2016, si contesto que es 2015, se considera que está bien. Es que no sucede eso por costumbre. O en el primer día del mes de junio, si yo digo que estoy en mayo, todavía lo puedo considerar bien. Pero eso es de un protocolo mexicano. ¿En dónde estamos? Hay 5 preguntas que son básicas. Y ojo que hay que tener en cuenta que hay varias versiones. Y cada versión usa alguna palabra diferente de acuerdo a la zona donde ha sido validada. Por ejemplo, nosotros podemos hablar con eso: país, provincia, ciudad, hospital, piso. Pero hay otros sitios en que no hablan de provincias, sino de estados. Entonces habrá que preguntarle con la palabra estado. O de repente hablan con regiones. Entonces habrá que modificar eso en la versión. En cuanto a la memoria inmediata, son 3 nombres que no tienen nada que ver uno con el otro y que generalmente son palabras cortas, de 2 sílabas nada más. Y tiene que repetirlas el paciente en el primer intento. Árbol, fuente, farol. Y me dice árbol, ya, solamente tiene un punto. Pero después tengo que insistir que aprenda las 3 palabras, que ya no van a puntuar, pero porque después le voy a volver a preguntar para el recuerdo diferido. Entre una y la otra valoración se va a hacer la prueba de atención y cálculo. Dependiendo también de si el paciente sabe restar, haré las restas sucesivas, y si no, puedo hacer que deletree una palabra. Si son las restas sucesivas, hay diferentes series de números. Por ejemplo, restas de 7 en 7 a partir de 100. Pero ojo, uno le dice, vas a restar de 7 en 7 empezando en 100. Entonces, 93, 86, 79, 72, 65. Y uno no le tiene que decir nada más. No le va a estar diciendo menos 7, menos 7, menos 7. No. Porque si estamos diciendo atención y cálculo, si ha tenido bien su atención, ya tiene que captar la orden que se da. No se tiene que estar reforzando en cada momento.